Hoy tenemos una continuación de esos datos relevantes de la palabra. Hace las últimas 2 sesiones hemos venido hablando del canon de la Biblia. Creo que ya teníamos como claro qué es el canon y de dónde sale. Y hoy vamos a entrar a otro tema acerca de esos datos relevantes de la palabra, que tiene que ver con el tema de la credibilidad de la palabra. ¿Cómo podemos argumentar que la palabra de Dios es un documento fiable? ¿Cómo podemos argumentar que la Biblia realmente es un documento que no tenemos que poner en duda? ¿Por qué debemos creerle a la Biblia? ¿Es un cuento de hadas nada más? ¿O realmente es un documento histórico? Entonces ahí se abre una pregunta que muchos hacen frente a la Biblia y es: venga, ¿de verdad usted cree en ese libro? ¿Por qué usted cree que un libro tiene la razón? ¿Ok? ¿Sí les ha preguntado eso? A mí sí en repetidas ocasiones. Entonces, ¿qué vamos a resolver acá? Vamos a resolver el tema de qué tan confiable es la Biblia. Y vamos a empezar por un subtema, porque esto es un tema demasiado extenso. Esto es un tema demasiado extenso. Entonces, primera cosa, y les voy anticipando, para cualquier texto, para cualquier libro, sea la Biblia o sea un libro secular, nosotros tenemos que evaluar su credibilidad como cualquier otro libro de la historia. La Biblia en eso no tiene una separación, tenemos que evaluarla con las mismas herramientas de cualquier otro libro. Y para ello hay 2 grandes formas de verlo, y es a través de la evidencia interna y a través de la evidencia externa. Esos son 2 grandes capítulos. Y lo que vamos a empezar hoy es a entender un poquito la evidencia interna que nos da credibilidad a la Biblia, pero del Nuevo Testamento solamente. De la próxima sesión veremos el Antiguo Testamento y luego veremos la evidencia externa. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de evidencia interna y externa? Pues resulta que cuando hablamos de evidencia interna es lo que el texto mismo puede argumentar a favor de sí mismo de que es creíble. Lo que encontramos dentro del texto mismo, por eso es interna. Evidencia externa es ya lo que otros autores o otros textos, aparte del libro que estamos evaluando, dicen acerca de la credibilidad de ese libro, ¿vale? Entonces, evidencia interna, vamos a ver, del Nuevo Testamento. Evidencia interna de la credibilidad del Nuevo Testamento. Y ahí también se abren subcapítulos, pero voy a intentar hacerlo sintético, no lo voy a hacer exhaustivo ni a profundidad, simplemente decirles las cosas básicas que tienen que saber para argumentar a favor de la credibilidad de la Biblia, en particular del Nuevo Testamento. ¿Qué decimos del Nuevo Testamento? Hay una cosa que se llama la prueba bibliográfica dentro de la evidencia interna. La prueba bibliográfica, que ya la hemos mencionado antes, pero hoy se las voy a explicar un poquito más detallada, lo que hace es revisar qué tan fiable es un texto histórico a partir de, primero, fecha, cantidad de copias originales y, fecha del escrito original, cantidad de copias originales y la distancia de tiempo que hay entre la fecha del documento original y las copias más tempranas, ¿sí? Les voy a explicar un poquito más esta prueba bibliográfica, porque nos está aplicando sobre todo para libros de la antigüedad. Resulta que hoy en día, si vamos a hablar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, es posible que tengamos a la mano el documento o los documentos originales que Gabriel García escribió, ¿cierto?
Él seguramente en su archivo tendrá de pronto sus bocetos que hizo, sus primeros escritos, no sé si a mano o a máquina, pero eso debe estar en un archivo. Y ese archivo es reciente, es del siglo pasado, escribió, y creo que tenemos facilidad de acceso a ese documento. Ese documento que sale de puño y letra del autor es lo que vamos a llamar aquí la autografía. La autografía es el documento original. En el caso de Gabriel García Márquez, la tenemos, contamos con eso. Pero cuando hablamos de literatura del mundo antiguo, es muy difícil encontrar autografías. ¿Por qué? Porque claramente, como ya les he explicado, los escritos de la antigüedad, hola Rose, los escritos de la antigüedad tenían unos medios de escritura que seguramente con el tiempo van caducando. El papiro tiene un tiempo en que se va dañando, se va desintegrando, dependiendo de dónde se guardaba, cómo se guardaba, en qué condiciones, humedad, temperatura, conservación en la historia, manos que han pasado, guerras, incendios, mil cosas, ¿sí? Entonces, por muchas razones es muy difícil en los textos antiguos contar con autografías. Por eso es tan importante determinar primero la fecha de escritura y segundo, dónde aparecen las copias más tempranas. Para transmitir los escritos en la antigüedad se hacían copias a mano antes de la imprenta. La imprenta estamos hablando de 1500 y pico, ¿sí? O sea que antes de eso, ¿cómo hacían? A manito, planitas del libro, ¿cierto? Y como eran a mano, hay posibilidad de error humano en la copia, ¿sí? Ustedes les hacían dictado en el colegio, ¿qué pasaba? Todos escribiendo, profe, y de pronto uno cometía un error, ¿sí o no? O ustedes copiando la tarea se daban cuenta que, uy, la embarré, copié mal una palabra. Eso pasaba en las copias originales. Resulta que hay libros que fueron ampliamente difundidos, hay otros que poco se copiaron. Entre más poquitas copias tenga un libro, es más fácil encontrar errores, y si hay errores entre dos copias, es muy difícil saber cuál era el texto verdadero, si solo hay dos. Porque tenemos uno que dijo, digamos, no, y el otro dice sí. ¿Listo? Y le cambia el sentido. ¿Cuál de los dos es verdadero entre las dos copias? No tenemos una tercera copia para verificar. Por eso la cantidad de copias es importante. En la medida en que empiezan a haber mucho más copias, es más fácilmente comparar en cuál de todas ellas la palabra es no y en cuál de todas ellas es sí. Y seguramente encontraremos que si es un error humano, será un porcentaje mínimo de las copias del que tenga el sí, ¿verdad? Frente a eso, la Biblia es el libro que a la fecha de hoy, desde su escritura, tiene mayor credibilidad de evidencia bibliográfica de cualquier libro de la historia de la humanidad, de cualquier libro. Y yo les proyectaba la otra vez un cuadro, pero como les digo, hoy no quiero profundizar mucho en el tema, pero si uno ve obras de la antigüedad, ahorita que está tan de moda la película, por ejemplo, de La Odisea, ¿sí? Autor Homero, filósofo griego. Cuando uno ve las copias que existen de la Odisea, el número, y se pone a investigarlas, si quieren, alguien ahí, póngase a chatear, pregúntenle a la IA o a Google, ¿cuántas copias o manuscritos hay del libro de la Odisea? Hagan ese ejercicio ahí con IA o con Google. La Ilíada es otro. La Ilíada es otro, que también es de Homero, pero son dos tomos diferentes. 300, no, millones no pueden ser. Ah, no, pero es diferente millones de copias impresas a manuscritos.
Porque acuérdate que estamos hablando de libros de la antigüedad. Si hablamos de copias impresas de la Biblia, también se lleva por delante a cualquier libro. 300 manuscritos. Ahora, de la Odisea, pocos ponen en duda su autenticidad y pocos ponen en duda la autoría de Homero. Solo teniendo 300 copias. Del Nuevo Testamento, a ver qué nos dice la IA. ¿Cuántos manuscritos existen del Nuevo Testamento en la actualidad? Ojo, en griego, 5.000. Pero es que resulta que la Biblia tiene también exactamente, la Biblia tiene una particularidad adicional y es que es el libro más ampliamente traducido en la historia de la humanidad a diferentes idiomas. Hay copias muy tempranas de traducciones al sirio y hay copias muy tempranas de traducciones al latín, que eso entra también dentro de la evidencia bibliográfica. Realmente del Nuevo Testamento podríamos estar hablando del orden de 27.000 o más copias encontradas de manuscritos. Críticas que le hacen a esto. Griego, sirio, latín. Sí, señora. Miren la demoledora comparación entre los textos más antiguos de Grecia, de Roma, de las civilizaciones antiguas frente a la Biblia. La Biblia los lleva de frente con toda, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el contraargumento? ¿Qué dirán? ¿Y qué pasa? O sea, los 27.000 pueden salir muchas versiones, que era la Biblia siria, la latina. Eso nos da más inestabilidad a nosotros los ateos, porque pues hay diferentes interpretaciones, diferentes palabras, demás. Ok, ahí es donde entra la crítica textual a evaluar toda esta cantidad de copias. Resulta que de todas estas 27.000 copias, sí se encuentran inconsistencias de diferencias en un texto y otro. Hay que ser honesto, hay diferencias en los manuscritos. Entonces no podemos confiar porque hay diferencias. Quiere decir que hay diferentes versiones de la Biblia, no estoy hablando en idiomas, sino realmente por escritura. No, como les dije, errores de copista. Errores que no son trascendentales. Se comió una coma, se comió una tilde, cambió el orden de unas palabras. Y acordémonos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Griego tiene una particularidad y es que no es tan estricto en cómo se ponen el orden de las palabras y no altera el sentido si se cambia una u otra, ¿sí? Lo que es más clave en el griego es los modos, que eso es otra cosa, y los tiempos, ¿sí? Pero el orden de las palabras no es tan fuerte el cambio como en el castellano, como en el español. Eso hace que esas 27.000 realmente solo hayan 400 donde realmente, 400 copias nada más donde realmente hay un cambio de palabra que los pone a pensar, venga, aquí sí hay una diferencia de palabras. Y de esas 400, ninguna de esas palabras que cambia el sentido de la doctrina fundamental que se está enseñando en la Biblia. ¿Sí entendieron esa parte? En eso hay fiabilidad de que el contenido de la Biblia es correspondiente con las autografías. Máxime cuando le agregamos las fechas. Las fechas de manuscritos encontrados de literatura antigua pueden ser de siglos. Mientras que la Biblia tenemos manuscritos que datan del primer siglo después de Jesucristo. Acuérdense, el Señor Jesús muere más o menos en la tercera década, ¿cierto? Los primeras cartas que tenemos del Nuevo Testamento se escriben alrededor del año 50 y pico para arriba. Y el último libro
que es el Apocalipsis, podremos estarlo datando del año 100 o del año 90 a 100. ¿Hay quién suena? Ya, ayúdenle ahí a Agustincito. Entonces, si hablamos de que las copias más tempranas se dan en el siglo I, estamos hablando que no es más de un siglo, estamos hablando de un libro como Gabriel García Márquez. Eso es del siglo pasado, de 100 años de soledad estamos hablando. Entonces, la Biblia es demasiado confiable como documento histórico, ¿sí? Y esa es la primera parte de la credibilidad de las Escrituras. No sé si alguien tiene una preguntita hasta ahí o algo que no entendió y lo aclaramos. Porque es la primera parte de la evidencia interna. Ya después hablaremos de otra parte que tiene que ver más con las citas que se hace del Nuevo Testamento. ¿Listo? Bien. Ok. Esa es la primera parte de esta seccióncita. Ahora vamos a retomar nuestro... Sí, claro. Hay personas que dicen que, venga, queriendo tumbar este argumento de evidencia bibliográfica, dicen, ¿y usted cómo sabe que realmente se escribió el Apocalipsis en el año 90 y no más bien fue algo que se escribió por allá en el 300 por algún loco que quiso hacerse pasar por Juan? Y de ahí creó entonces un mito acerca de los últimos tiempos, porque eso es lo que muchos pueden decir. Pasa más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pasa más en el Antiguo que en el Nuevo. En el Nuevo realmente, como hay tanta abundancia de copias, no es tan difícil, porque para datar uno de estos manuscritos, recuerden que no tenemos las autografías, tenemos los manuscritos. Para datarlo hay muchos elementos en las ciencias para lograr una exactitud de la copia, ¿sí? Entonces, la copia se puede ver con el material del papel, y eso tiene sus formas de datarlo. Con la tinta se puede saber de qué año proviene. Con el color de la tinta se puede saber de qué año proviene. Pero esas son las copias. El tema de la autografía, datarla, tiene que ver con, primero, qué dice el texto acerca de sí mismo, ¿sí? Entonces, si la carta, por ejemplo, habla, Pablo la sitúa en Roma y la sitúa escribiendo tales acontecimientos, uno ve en el relato del Nuevo Testamento en qué momento pudo haber escrito Pablo eso. Incluso hay momentos históricos o personajes históricos dentro de las cartas que nos ubican en una década o en un año específico, ¿sí? Por ejemplo, en el Evangelio, cuando hablan del nacimiento de Jesús, se habla de un edicto que proclamó tal César. Eso ya nos da una referencia de un lapso de tiempo donde gobernó un emperador romano. Ahí ya sabemos que eso se escribió en ese momento. Y si queremos ser más exactos, entonces buscamos que ese edicto hablaba de un censo. Entonces hay que ir a evidencia externa y revisar en qué momento se hicieron censos durante el gobierno de tal emperador romano. Entonces están estos. ¿Cuál sería más lógico según el relato de Jesús? Porque habla de el movimiento de José y María a Belén. Entonces ubicamos en el año 6 antes de Cristo más o menos. ¿Sí? Por ejemplo, encarcelamientos de Pablo se pueden ligar a eso. Por ejemplo, cuando aparece, creo que es en la carta de Corintios, si no estoy mal, un nombre de un funcionario público de Roma. Claudio. Eso lo ubica uno, no había otro. Eso lo ubica uno porque hallazgos arqueológicos, por ejemplo, inscripciones en paredes o temas de placas o estatuas, a veces tenían referencias a fechas exactas, y eso nos deja llevar al texto a decir, esto se escribió más o menos entre esta fecha y esta fecha, ¿vale?
Sí, es que hay unos argumentos de pronto de personas o de grandes eruditos cuestionando cuándo se escribió la Biblia. Y ellos dicen, o específicamente el Nuevo Testamento, ellos dicen, hay mucha probabilidad de que el Nuevo Testamento se escribió después del año 100. Entonces, después del año 100, si se escribió el Nuevo Testamento, hay la posibilidad de que todo se olvidó y entonces no fue consignado como era. Entonces, eso es una crítica que le hacen los eruditos a la fecha del Nuevo Testamento. Ahora, si nosotros miramos algunas cosas o algunas pruebas, es que tuvo que haberse escrito en no más tarde de los años 60, 65, 67. El libro de Hebreos, por ejemplo, es uno de los más antiguos, de los más nuevos traducidos, porque se escribió en el año 66, 67, data del año 66. El más viejito, el más nuevo en ser traducido o en ser escrito fue Apocalipsis, que fue en el año 90, 92 después de Cristo. Entonces, ustedes saben que ninguno escribe ninguna epístola, ni el apóstol Pablo, ni ninguno escribe posterior a la destrucción de Jerusalén. Nadie hace mención en ningún libro de la Biblia de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, fue escrito primero, antes que la destrucción de Jerusalén, y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo, ¿sí? En el año 70. Ahí hay una cuestión, y es que muchas cosas se quemaron, muchos escritos se quemaron en la destrucción de Jerusalén, que fue un daño terrible que se le hizo a la iglesia. Pero es una de las cosas que nosotros debemos pensar, que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 y que ninguno de las epístolas habla posterior al año 70. Por lo tanto, se ve que es escrito antes del año 70. La otra cosa es que habían unos, lo que se llamaban los padres de la iglesia. Pero eso es Por ejemplo, no me acuerdo si era Ignacio y Clemente. no sé qué vas a decir de Ignacio, Bueno, pero sí. y Clemente, que ellos ya en sus escritos acerca de la Biblia citaban escrituras en el año 100. Ya citaban la escritura, y eso es una de las pruebas que la Biblia, o mejor, el Nuevo Testamento, fue escrito, excepto el libro del Apocalipsis, antes del año 70. Antes del año 70 y no posterior. Para que no digan, no, es que eso se olvidó y eso. No, se consignaron los escritos. Y ahora, creo que la historia sostenida y contada, aunque no habían muchas cosas, pero ya habían escritos, pero la historia contada, hermanos, se nos queda y pasa de generación a generación. Bueno, ya mi papá se metió en el tema de padres de la iglesia. Ya lo explicamos un poquito más. La otra parte que da credibilidad al Nuevo Testamento tiene que ver con escritores. Eso va un poquito más a evidencia externa, porque es salirse del texto mismo y mirar lo que dicen otros escritores acerca del texto. Bueno, está como en la mitad, porque lo que les voy a decir es que los padres de la iglesia son aquellos primeros cristianos, que hablamos de siglo I y II, que fueron seguidores directos y discípulos directos de los apóstoles, de los discípulos. Mi papá menciona a Ignacio. Hay quienes mencionan a Clemente. Hay Clemente de Roma, hay Clemente de Antioquía, creo que es. Hay dos Clementes claves. Clemente de Roma en particular dicen que estuvo al lado de Pedro. Por ejemplo, Policarpo fue uno que dicen que fue discípulo directo de Juan. Esos son los que llamamos los padres de la iglesia, o lo que hablamos de el área de estudio de la patrística, es lo que es los padres de la iglesia que escribieron esos primeros discípulos de los discípulos, ¿vale? Y cuando vemos los escritos de ellos citan ampliamente los textos bíblicos.
Lo que han encontrado los críticos textuales, crítica textual es la ciencia que estudia estos manuscritos y determina su datación, su autenticidad, todo esto. Y los que se van a los padres de la iglesia dicen que se puede reconstruir la totalidad del Nuevo Testamento solamente a punta de citas de los libros de los padres de la iglesia. O sea, no solo tenemos una abundancia de copias del Nuevo Testamento, sino que también tenemos citas en los libros de los padres suficientes para reconstruir el texto completo del Nuevo Testamento. Y son de discípulos directos de los apóstoles, que también le da veracidad y que también, no lo mencionamos la vez pasada en el canon, pero también le dan más fuerza a la idea del canon, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya reconocían como autoridad bíblica e inspirada por Dios los libros que ya tenemos hoy en día. O sea, no fue en los concilios que les hablábamos del siglo V, en el siglo IV, no, ellos ya tenían el reconocimiento de que habían libros inspirados por Dios y otros no. Y ellos citaban los libros inspirados por Dios. ¿Vale? Hasta ahí, digamos que dejo hoy para dejar en puntos suspensivos y continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles. ¿Les parece? Por ahí, ¿cómo quedan con este tema? ¿Cierto que a veces ustedes dirán, ¿y cuándo yo voy a usar esto en mi vida? Pero les aseguro que en algún momento alguien se les va a acercar y les va a lanzar una pregunta de estas. Recuerde que nuestra idea no es volvernos cabezones de conocimiento, sino llevar a las personas a un encuentro con Jesús. Pero, de todas formas, es importante dar razón de la fe que hay en nosotros y la esperanza que hay en nosotros con argumentos. Y a veces nos va a tocar hacer apologética y no tanto evangelismo. Me gusta mucho una postura que tienen unos apologetas que admiro mucho y ellos dicen la apologética realmente es como un pre-evangelismo. Hace parte de la labor, pero no es la labor en sí misma. ¿Vale? Ok, entonces, papito, te invito aquí a la mesa. Vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos. Estamos en el capítulo 6. Recuerden que verso a verso lo que queremos es que ustedes tengan herramientas para que puedan estudiar a profundidad el texto bíblico y que puedan volverse unos duros por sí mismos estudiando en casa el texto bíblico con las herramientas que les podemos aportar acá. Estuvimos ya viendo el principio del capítulo 6 y el capítulo 6 ya nos habla de una historia de una elección de 7 personas para un rol específico en la iglesia. Entonces, si les parece, recordemos desde el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, severo nombre, a Nicanor, a Timón, ahí está Timón, también, Timón y Pumba, este no es el de Pumba, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí. La vez pasada pudimos ver un poquito del texto, vimos tal vez versos 1 y 2 y hoy vamos a profundizar en los que siguen, ¿no? Entonces ya hagamos un breve repaso para los que no estuvieron la vez pasada, que encontramos aquí en el texto. Bueno,
que surgen aquellos bonitos problemas para solucionar en la iglesia. Y uno de los problemas que surgió allí fue el crecimiento de la iglesia. Creció la iglesia, pero también con el crecimiento crecen las necesidades, ¿no? Eso estuvimos hablando. Y también hablamos de que se reunían de todos los estratos sociales, unos nacidos que hablaban hebreo, otros que hablaban griego, bueno, una cantidad de cosas. Entonces hablamos también de estas partes, que los judíos nacidos fuera de Israel no hablaban el hebreo bien, hablaban el griego, pero no el hebreo. Entonces tenían no hablaban el hebreo, sino el griego. Entonces el griego estaba compuesto de, así como un idioma universal estaba impuesto en aquel entonces. El griego koiné, que había también un fondo, que se creó un fondo para suplir necesidades a las personas, y que habían unas mesas, y que esas mesas eran mesas de repartición. ¿Alguien se acuerda que se repartía? Plata, recursos, ¿sí? Que no era allí un asunto de un comedor donde servían a las mesas, sino que allí había un fondo, y un fondo para suplir necesidades, y esas mesas, entonces lo que se servía era el dinero, que ante las necesidades tiene que generarse una solución. Entonces los 12 convocaron a la iglesia y llamaron a la multitud de los discípulos, y ellos dijeron: necesitamos personas, pero unas personas con unas características especiales, y estas características eran que tenían que tener sabiduría y tener llenura del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando que para todos nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Todo profesional necesita decirle al Espíritu Santo: guíame en mi profesión, guíame en mi trabajo, guíame en todo. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Que recordamos a Bezaleel, ¿cierto? Y a Oliab, que ellos eran llenos del Espíritu Santo para diseñar todo lo que el tabernáculo necesitaba de diseño. Y que es importante lo de la llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Ya hasta ahí llegamos, ¿sí? Centrémonos del verso 3 al 7 y volvamos a tratar de hacer lo que hemos venido haciendo en estas sesiones. Usted subraye lo que le llame la atención, algo que le genere una duda, una pregunta o una inquietud, o algo que realmente le parezca a usted que es clave, y conversemos un poquito de esto a ver si aclaramos más para dónde va el texto, ¿ok? Algo que ustedes no entiendan, algo que ustedes se les dificulte para entender esta porción del 3 al 7, revisen el texto, y si alguien tiene un comentario, ahí Huguito les pasa micrófono para que quede también grabado en la transmisión. ¿Qué les llama la atención? Yanka. Un microfonito para que se te escuche bien. Es una pequeña duda, no sé qué tan importante puede ser, pero sí me causa curiosidad. ¿Por qué 7 varones? Esa es una buena pregunta. Bueno, surge una primera pregunta. La respuesta es: no sabemos. Pero sí hay hipótesis, Lo que algunos se arriesgan a decir es que 7 porque de pronto ponían a uno cada día de la semana a que gestionara los recursos para que se fueran rotando. Pero es una hipótesis. ¿Por qué? Porque en el estudio de la Biblia no vamos a inferir nada que la Biblia no diga y hacerlo doctrina. Simplemente podemos hacer este tipo de conclusiones lógicas y tiene sentido. ¿Por qué 7? Bueno, hay 7 días de la semana. Otra de las teorías es que ellos quisieron buscar como completud
Es decir, 7 es el número perfecto. Entonces, para que fuera como muy aceptado que el número 7 era de perfección y que estos hombres estarían hablando de la perfección de la repartición. También es hipótesis, no es la interpretación. Entonces, 7 tiene mucho que ver con completud, con el número perfecto, con perfección. Ok, Rose. Ya no eran solamente los apóstoles los que estaban llenos del Espíritu Santo, sino que a este nivel ya había mucha más gente, porque eran 7 que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Es lo que mencionaba mi papá, ¿no? A pesar de que es un tema netamente logístico o administrativo, el énfasis que nos hace de que por más que tú tengas una labor en la iglesia que parezca ser poco espiritual, una condición básica es ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente eran, digamos, otro derramamiento sobre 7, sino que ya había habido un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Entonces la Biblia dice que habían sido llenos del Espíritu Santo y venían en un ambiente de llenura del Espíritu Santo. Lo que oro por la iglesia local y por la iglesia nacional, que haya un avivamiento y no simplemente unas ráfagas de llenura del Espíritu Santo como ha sucedido en algunos avivamientos. Indonesia, en una partecita, en una isla que se llama Yakarta, se escribió un hombre llamado Meltari, escribe sobre un avivamiento en Indonesia. Y en Indonesia, en Timor, perdón, gracias David, en la isla de Timor. Allí hubo un avivamiento, entonces se habla del avivamiento indonesio, pero realmente no es un avivamiento indonesio. Es un pedacito de Indonesia, una isla llamada Timor, donde estaba Meltari, y allí estaba él testificando de un avivamiento donde había, digamos, se dice que en una ocasión llamaron los bomberos porque la iglesia estaba incendiada, como tal, salía una llama, pero llegaron los bomberos y no había nada, era la llama del Espíritu Santo. Y muchas cosas de milagros y señales. Entonces, lo que sí necesitamos es que seamos conscientes de que cada uno de nosotros, cada uno en particular, necesitamos vivir llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que todo el tiempo estemos nosotros pidiendo al Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y a veces lo cantamos, pero no lo practicamos. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Bueno. Bueno. Sí, y mira lo interesante. O sea, aquí lo que tú dices es clave en esta porción, porque en la iglesia hoy pensamos que solo quienes predican, Ajá. solo quienes se dedican al ministerio como tal de la palabra o los líderes de la iglesia son los que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿quién atiende Fe y Café? ¿O la persona que recibe aquí en la puerta y saluda a los hermanos? El que rocía las matas. ¿O la persona que sí, que echa agüita aquí a las matas? Empezando por el portero, el vigilante. ¿No creen que deberían estar llenos del Espíritu Santo? Entonces, yo creo que aquí es un llamado a la iglesia de que no debemos de cierta forma elevar como a unas deidades o divinidades al liderazgo que hacen que uno diga, no, pero ellos son los llenos del Espíritu. No. Y adicional a esto es que lamentablemente el mundo en el que vivimos hoy nos ha metido un golazo a la iglesia, y es que ha separado lo sagrado de lo secular. Entonces no somos conscientes de que nuestra vida entera toda es espiritual. Y no sé si les pasa eso a veces. A veces que pensamos que hacer el programa de una celebración de jóvenes es una actividad secular o es una actividad que no es espiritual. Todo es espiritual.
Hay un verso en la Biblia que dice, sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria del Señor. O sea que hasta tomarme un juguito de naranja, hasta el tema de cocinar, hasta el tema de irme en el transporte público, esos son temas espirituales. Toda nuestra vida es espiritual. ¿Por qué digo que es un golazo? Porque precisamente por sacar lo sagrado de lo secular es que, voy a poner un tema sensible, que dicen que la iglesia no tiene que meterse en política, porque es un tema secular, pagano. Por eso es que dicen a veces que un diseñador gráfico que puede aportar a la iglesia. Eso hágalo allá en la empresa, pero aquí ¿qué? Por eso es que nos metemos esos golazos pensando que la voz del cristiano no puede hablarse en lo público sino en lo privado. Y entonces cuando se habla de libertad de fe, tenemos un problema porque nos dicen esos debates no es cuando discutimos los temas públicos, porque eso es un tema subjetivo, es un tema personal. Ese golazo nos lo metió hace rato y de hecho surge de pensadores cristianos que no entendieron la dimensión de lo que estaban diciendo y lograron hacer esa decisión entre lo público, lo privado, entre lo secular, lo sagrado. Aquí nos está diciendo claramente que así sea una labor logística, es espiritual. Pero tiene contexto católico romano, Cosa. la separación. Claro, Tomás Sí. de Aquino. Y fue, lógicamente, pues, Tomás de Aquino, donde dice, esta parte es secular, esta parte es sagrada. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos heredado muchas cosas del catolicismo romano. Por ejemplo, la casa pastoral es igual a la casa cural. Y resulta que por mucho tiempo se usó esto de que el pastor que va a una iglesia tiene un apartamento, tiene una casa donde vive. Y eso priva a una familia de tener una propiedad, porque nunca piensa en propiedad. ¿Qué se generó con esto? Una serie de amarguras y cosas, donde usted es espiritual, entonces tiene que vivir en la iglesia. Y muchos hijos de pastores aguantaron muchas cosas. Cuando yo llegué a Santa Isabel, allí había el apartamento pastoral. Yo viví ahí un año y piquito. Y yo dije, no puede ser que continuemos aquí, nunca uno sale del trabajo. Nunca. Había llamadas 8, 10 de la noche, el golpecito en la puerta, pastor, esto está pasando, llega una persona para atender. Nunca descansábamos, es decir, era una cosa tenaz. Hasta que me rebelé contra eso. Y dije, le voy a pedir al Señor mi propia casa o mi propio apartamento. Mi suegro siempre decía, el que se case, mi suegro siempre tuvo, él fue un pastor bivocacional. Él trabajó 20 años en la iglesia, pero nunca cobró sueldo, porque él dependía de un taller de mecánica y latonería y pintura que tenía muy grande. Y tenía siempre sus fincas y en sus fincas siempre tuvo ganado, siempre. Entonces él siempre decía, el que se case con mi hija tiene que tener cómo sostenerla y comprarle su casita y no sé qué, y Dios mío. Y como era hija única, pero cuando yo decidí hacer que toda mi vida, aún fuera de la iglesia, es espiritual, yo dije, Señor, yo también puedo tener mi casa y ser espiritual. Y de pronto mi suegro hace unos negocios y él cambia una finca que tenía por una casa en el Batán grandísima. Allá fundamos una iglesia con mi esposa. Luego vende esa casa, compra unos apartamentos y de un instante a otro dice, Marcela, aquí vamos, compré 2 apartamentos, uno es para ustedes. Y nos regala un apartamento aquí en Teusaquillo de 120 metros cuadrados. Y ya entonces de ahí empezamos a decir, no, pues uno o vive fuera de la iglesia o en la iglesia, pero tiene que ser espiritual. Nuestra vida tiene que ser espiritual en todo.
Ahora, no solamente, porque entonces es donde se divide el clérigo y el secular. Entonces, todos los clérigos son los espirituales, los otros entonces no son espirituales. En la iglesia todos tenemos que ser espirituales. Tenemos que mirar esa espiritualidad. De ahí también el tema de que a un pastor no se le admite ningún pecado, ¿cierto? Y a un laico puede hacer cualquier cosa, que es la noción del cristianismo nominal. Entonces, sí, nuestra tradición lamentablemente tiene este tema católico de que quien es feligrés va a la iglesia, hace de todo y dice, no, pero pues eso es, el cura es el que tiene que ser perfecto, yo no. ¿Sí? Sí pasa, ¿no? Exactamente, pero la Biblia nos pone a todos en el mismo nivel, ¿sí? Yo soy pecador, la iglesia tiene pecados, respondemos igual. Hay atenuantes, a nosotros nos van a llamar a rendición de cuentas por las ovejas, ¿sí? Ahí sí tenemos nosotros un peso mayor, pero nuestra vida ante Dios tiene que ser igual de santa que la de la congregación. La congregación también debe ser santa, como también los pastores deben ser santos, porque el mandato de sed santos como yo soy santo es para todos, ¿vale? ¿Algo más algo más de este punto? No. Algo más que dale, Nati. ¿Qué criterios se tiene en cuenta para una persona sabia? Porque una cosa es ser lleno del Espíritu y otra cosa es ser sabio. Ajá. Miremos Santiago. Hay 3 clases de sabiduría según la Biblia. Hay la sabiduría diabólica, la sabiduría divina y la sabiduría humana. Nosotros tenemos que mirar qué es sabiduría primero. ¿Qué es sabiduría? Cuando hablamos de la sabiduría diabólica es todo todo lo que se usa para el mal. La estrategia de cómo hacen. Hay un señor Rafa Poveda, si lo conocen, es un periodista. Y el tipo va y entrevista a todo criminal. Y estaba entrevistando a una mujer colombiana, pero una cosa impresionante esta mujer, cómo hacía para distribuir cocaína, tenía 5 sitios, le mataron al marido y esta mujer va, coge una granada y mata a 5 personas con esa granada. Es decir, cómo ella maquina el mal y la sabiduría diabólica da herramientas para maquinar el mal. La sabiduría humana es apenas lo que nosotros podemos adquirir en conocimiento, y ser sabio significa hacer las cosas acertadamente. ¿Sí? Acertadamente. La sabiduría divina nos lleva a un nivel mucho más alto, y es que el que tiene sabiduría divina anda en esa sabiduría haciendo siempre lo correcto y teniendo sabiduría para tomar decisiones correctas en el momento correcto. No quiere decir perfección, porque también se puede equivocar, pero sabe discernir. El que tiene sabiduría divina sabe cuál es el discernimiento realmente entre el bien y el mal. Saber discernir entre el bien y el mal, saber discernir qué viene, todo eso es parte de lo que es la sabiduría divina. Dime. ¿Qué dices tú? Que Salomón pidió sabiduría, pero no pidió discernimiento espiritual. No, él era sabio. Él era sabio y la Biblia explícitamente dice que era el más sabio de su época. ¿Qué pasa? Y vuelvo al punto de mi papá, pero hablemoslo desde la palabra. La respuesta tuya ya está en la Biblia. Santiago 3,
versos 13 al 18. Miren lo que dice la palabra acá. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, fíjense que está haciendo una distinción entre dos sabidurías, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense que nos dice, es primeramente pura, La divina. después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo quiero comentar aquí varias cosas. Primero, hay una distinción entre sabiduría de lo alto y una sabiduría terrenal y diabólica, ¿sí? Segundo, al haber esta distinción nos dice que la forma de determinar cuál es la sabiduría de lo alto tiene que ver con unas virtudes, tiene que ver sobre todo con unos frutos. De hecho, es coherente con lo que Jesús nos decía de por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Mi papá ponía un ejemplo de esta persona que no sé exactamente quién es esta mujer, pero también lo he escuchado hablar del ejemplo de Pablo Escobar. Pablo Escobar era un tipo malo, pero perverso. Pero Pablo Escobar era un tipo muy inteligente, palo malo. La forma en que engañaba a los policías, la forma en que vendía a los policías, lo hacía ser un tipo inteligente. Sabiduría es un término paralelo a inteligencia, a conocimiento, pero yo lo distingo en que para mí la sabiduría es como el conocimiento aplicado, el conocimiento traducido a obras, ¿sí? Porque el conocimiento lo almacenamos acá, ¿sí? Pero la sabiduría, como nos está diciendo aquí, se evalúa con la conducta, con lo que hacen. Tú eres psicóloga, ¿no? Tú sabes del tema conductual. Entonces, ¿cómo se traduce lo que yo tengo aquí en mi cabeza? Porque hay gente muy inteligente, muy llena de conocimiento, pero poco sabia. Pues la manera como conecta estos conocimientos con unas conductas. En el hebreo, la palabra sabiduría es jokmah. Y digamos que yo les he explicado en varias veces que el hebreo tiene algo bonito y es que cada palabra remite como una imagen que da un sentido más profundo del significado de la palabra. En este caso, el sentido más profundo de este jokmah tiene que ver con la habilidad o el poder de preguntar. Y también la habilidad de mantener una humildad para seguir aprendiendo. Esto me gusta mucho porque quien aprende realmente es quien sabe preguntar, genera conocimiento y ese conocimiento lo traduce a una conducta. Eso es un sabio. Y ahí hay que meterle también palabra a esto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de cuál es el principio de la sabiduría? Ok, el temor a Jehová. Pero, ¿qué dice la Biblia que es el temor de Jehová? Sí, pero ¿qué es el temor de Jehová según Proverbios? El principio, fíjense que vamos a llegar a algo muy interesante y es a un asunto de conducta, de comportamiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es el temor de Jehová? No, de Jehová. ¿Cómo? No, contésteme con Biblia, no me contesten con razonamiento. Sí. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
aborrecer el mal. Entonces, si el temor de Jehová es aborrecer el mal, me manda a un tipo de conducta. Yo aborrezco lo malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener mucho discernimiento en saber qué es el mal para aborrecerlo. Porque el tipo o el hombre común que no tiene la sabiduría divina, como los casos de esta señora, de la mamá de Pablo Escobar en lo malo y en lo perverso, que era la señora, ¿cómo se llamaba? Ahí, la mataron hace poco. Sí, la mamá de Pablo Escobar en el mal. Pero ya, ¿no era la gata? Era la... No. Ay, Dios mío, Graciela, no. Se me fue. ¿Ah? Sí, algo así. Graciela creo que era, sí. Graciela, que también la mataron hace poco. Pero ella fue la madre de Pablo Escobar en hacer el mal. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Adentrarse profundamente en el mal, y esto les formó un comportamiento. Griselda Blanco. Griselda, ella. No era Graciela, sino Griselda. Griselda Blanco, sí. Griselda Blanco. Entonces, era una mujer perversa. Y uno mira la cara de esa señora y dice, ¿esta mujer pudo cometer tantos crímenes? Tantos crímenes que hizo. Lógicamente, todo el mundo decide ser sabio, decide ser necio. Y por eso lo contrario de sabio es necio. Pero mire cómo nos habla de sabiduría. Sabiduría. Es que ahí está la respuesta, Agustincito, a la pregunta que hacía Rose. Espérame, respondo. ¿Cuál es el tema? Salomón, ¿era sabio? Sí, era sabio. ¿Por qué? Tenía conocimiento, que sabía cómo aplicarlo en una conducta correcta. ¿Eligió hacer lo correcto? No. Entonces, era sabio, pero no fue íntegro, que es diferente. Hay otro ejemplo que quiero darles bien interesante. A ver si me acuerdo el nombre bien, si no me corriges, pa. Cuando David estaba huyendo de Absalón, con Absalón se quedó uno de los consejeros de David y se volteó y se rebeló contra David. De hecho, yo descubrí hace poco, fue boom, en estudio bíblico, era el abuelo de Betsabé. Ahitofel era sabio como ningún otro. Decidió rebelarse contra David y le dio consejo a Absalón, pero David dijo a un consejero amigo de él, quédese para que usted frustre el consejo de Ahitofel. Y entonces cuando Ahitofel dio el consejo a Absalón de lo que debían hacer, dio el consejo perfecto, correcto, clave, lo que les iba a dar la victoria. Para matar a David. El otro que se quedó dijo otra cosa por confundir y Absalón escuchó fue al otro. Como siguió al otro, la embarraron y ahí perdió todo Absalón. Pero Ahitofel ya sabía que iba a suceder, él era muy sabio. ¿Eligió hacer lo correcto o juntarse con la persona que debía? No. Entonces fue sabio, pero no fue íntegro. Nada, es para complementar lo de la sabiduría de Salomón. Él pidió sabiduría y la recibió. El punto es que nosotros podemos recibir esa sabiduría, pero debemos permanecer en ella, que fue lo que no hizo Salomón al final. Se apartó de seguir la sabiduría y de hecho se fue hasta por idolatría y dioses, y lo podemos ver en el error de él, en Reyes. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces recibió la sabiduría, pero en sus últimos años se apartó de ella. Con la sabiduría obviamente tiene el discernimiento que tú decías,
pero si nosotros podemos recibir la sabiduría, pero si nos apartamos, perdemos. Fíjese que no fue sabio en ir a la Biblia y se llenó de, ya ahorita hermano Agustín, espérame, se llenó de lascivia, ¿cierto? Y empezó a tener mujeres y mujeres y mujeres y mujeres. La Biblia dice que las mujeres desviaron el corazón. Desviaron el corazón, porque habían de diferentes países y esas mujeres esas mujeres adoraban distintos dioses. ¿A qué llevaron a Faraón? ¿A qué llevaron a Salomón? A adorar sus dioses también con ellas. Y ahí empezó a decaer. Y ya se volvió una persona que su sabiduría fue cegada por el pecado, por la maldad. Sí, hermano Agustín. Pastor, Saúl fue lleno del Espíritu Santo y profetizó inmediatamente. ¿Lo que le pasó a Saúl? Tenía el camino bueno para seguir. Mi hermano Agustín, con el micrófono para que en la grabación salga su comentario bien. La desobediencia de Saúl de creer hacer lo que no supo esperar a los mandatos de Dios. Y yo digo ahí es el libre albedrío que Dios nos dio. Yo puedo hacer lo malo. No me ve nadie. Pero Dios sí nos está viendo. Y eso es lo que hay que aprender, de que Dios, hasta el mínimo pensamiento de nosotros, lo sabe. Lo dice en el Job. Le contestó Job a Jehová y le dijo: tú conoces todo, hasta el último pensamiento. Contestó Agustín Israel: Señor, perdona mis pensamientos que son malos, le digo siempre, porque mis pensamientos son pecaminosos y los tuyos no. Dame tus pensamientos, dame tus sueños, porque los míos no se cumplen, pero los tuyos sí los cumplen. Yo para hacer un trabajo, lo primero que hago, Señor, que este trabajo sea agradable a Dios. Y si es agradable a Dios, es agradable a cualquier cliente. Eso es. Amén. Gracias, mi hermano. Simplemente al final, Santiago 4:17 nos afirma lo mismo, que es posible tener sabiduría y estar embarrándola. Dice, al que sabe hacer lo bueno, No lo hace. sabe, conectado con saberes, sabiduría. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se puede caer en eso. Una cosa es lo que yo tengo acá, otra cosa es lo que yo hago, ¿no? Aquí hay dos cosas que les invito a clamar. Uno, Señor, lléname de tu espíritu. Dos, Señor, dame tu sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Es lo que dice Proverbios 8. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La que es de lo alto. La que es de lo alto. Muy bien. Amén. Nos quedamos en ese versículo. Bien, no, y por eso es que estamos haciendo esta dinámica, porque realmente cuando nos enfrentamos a un texto bíblico, el primer paso, ¿cuál es? Los que ya han estado acá, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para estudiar la Biblia? Leer, volver a leer. Después de eso tenemos es que preguntar, hacer buenas preguntas, y por eso estamos acá. Entonces, en el caso de Nati, ella le llamó la atención la palabra sabiduría. Bueno, miremos qué es eso, y lo que ustedes nos están dando cuenta es que aquí lo que estamos haciendo es reflexión teológica. ¿Se acuerdan que era uno de los pasos después de hacer exégesis? Entonces, la reflexión teológica es mirar el texto en todo su contexto bíblico. Carolita. Una pregunta en el verso 6 que dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y mi pregunta es la imposición de manos, porque, bueno, eso es una práctica que hoy en día hacemos, pero mi pregunta es lo que hiciste ahorita, como el significado profundo. ¿Cuál es ese significado profundo? Y si sabes de pronto si esto es una práctica cultural que se desarrolla en Israel y que nosotros como que adoptamos. No, sí es una
práctica de mucho antes y es de orden divino, religioso. Más que religioso, es algo que el Señor manda al pueblo de Dios. Referencias tempranas, las ordenaciones sacerdotales. Cuando se iba a designar un sacerdote, se hablaba de poner sus manos sobre él. Oraciones o bendición. Cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, pone sus manos sobre ellos. Lo mismo Isaac, cuando iba a bendecir a Esaú y Jacob le hace la treta y todo eso, pone sus manos sobre él para bendecirle, ¿sí? Entonces tiene que ver, dependiendo del contexto, con varias cosas. Puede ser algún tema de designación para un rol específico y es una ordenación, una señal, una asignación de algo específico, al igual que el tema de la unción con el aceite. Lo que pasa es que a veces lo volvemos un tema como tan místico, como tan lleno de cosas medio esotéricas y todo, y no, sí hay claramente el componente espiritual, pero diferencia en lo espiritual de lo místico, ¿no? Cuando yo oro, impongo las manos también. Santiago también habla, Santiago, y si alguno entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos pondrán su mano sobre el enfermo. Santiago. Y orarán por él y será sano. Santiago ¿sí? 5. En poner las manos también se nos dice que es para orar por el enfermo. Entonces hay mandatos bíblicos de Dios donde nos dice impongan manos. No es un tema inventado por los pentecostales, no está en la Biblia. Nos dice hay que imponer manos. Dale, pa. Sí, sí. Es también un reconocimiento público, pero también es que se me olvidó la cita ahorita, creo que es Habacuc, cuando habla de una visión y dice que estaba la visión de Dios y dice rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. ¿Qué lleva entonces las manos? Las manos llevan un reconocimiento de poder. Yo estoy trasladando el poder a una persona cuando le impongo las manos. Cuando estoy orando por un enfermo, yo estoy poniendo el poder de la sanidad. Cuando estoy echando fuera demonios y pongo las manos, ya no lo pongo. Cuando yo estoy echando fuera demonios y pongo las manos. Habacuc 4. Habacuc 4. 3:4. ¿Sí? 3:4. Ok, entonces, Cecitar, si puedes leer el versículo, porfa. Ok, entonces, en las manos se está transmitiendo como que Dios nos da las manos de todas maneras es poder, ¿sí? Es fuerza, es contacto, las manos tienen mucho significado en la Biblia, muchísimo significado. Entonces, cuando yo estoy colocando las manos sobre una persona, estoy transmitiendo el poder que tengo en mi corazón, que es el poder de Dios, o que tengo del poder de Dios de lo alto, ¿sí? Allí estaba escondido el poder, en las manos estaba escondido el poder. Entonces es como una transmisión de poder y por eso uno pone las manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre personas para ser bendecidas también, porque le está imponiendo un poder. Y allí era también esa imposición de manos, estaba también poniendo un poder sobre ellos y una bendición sobre ellos y un reconocimiento público. Por eso cuando figuras de poder iban a tomar el gobierno, necesitaban imponerse las manos. Entonces Moisés impuso las manos sobre Josué. Así es. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ascendiera en un puesto de poder. Y de hecho la Biblia dice de ese caso específico que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así lo dice Deuteronomio 34:9. Miren por ejemplo también cuando lleguemos a Hechos 8 nos dice que es a través de la imposición de manos, Hechos 8:17, que se recibe el Espíritu Santo. Decía, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El ejemplo de Jesús,
Jesús, Lucas 4:40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Jesús y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También dice Jesús cuando le trajeron los niños, que los tomaba en sus brazos, los bendecía y ponía las manos sobre ellos para bendecirlos. Entonces hay varias referencias de esto que dice mi papá de las manos impuestas como transmisión del poder de Dios, ¿no? Ojo con eso, entonces, ¿sí? Sí, exactamente, Sí, ese es el lo que estamos que está mirando. tratando. Ok, entonces, ojo con esto, porque tampoco es, digamos, hay mucho peligro en imposición de manos o en dejarme imponer manos. ¿Para qué? No te entendí. Ah, maltratar. ¿Sí? Puede ser. Primera de Timoteo 5:22. No impongas las manos sobre Con ligereza. nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ahora, algunos interpretan ese versículo como no vaya a ordenar cualquier persona con ligereza, ¿sí? No ordenes a cualquier persona, no impongas las manos con ligereza. Pero también se aplica a que hay que tener discernimiento, porque ustedes se han dado cuenta, algunos de ustedes, que los demonios se manifiestan inmediatamente se colocan las manos. Hay muchas ocasiones cuando los demonios se manifiestan, inmediatamente se ponen las manos. ¿Por qué? Sienten un poder. Pero no es porque lo picó usted una araña y ahora tiene poderes, ¿no? Sí, porque a veces pensamos y miramos nuestras manos, uy, esto es algo, como les digo, es algo místico. No, es la forma en como el Señor ha dejado una... no, el Señor nos ha dicho, así háganlo, ha dado una instrucción. Bueno, hagámoslo así. Y no hay que preguntar más. Ahí lo dice la Biblia, ya está. Y más que porque lo diga la Biblia, es porque lo dice la Biblia y cuando yo hago lo que dice la Biblia, veo que es así. Entonces, cuando lo aplico a la realidad, claro, sí es así y se da, y es lo que dice mi papá. Y los que hemos podido ver este tipo de milagros, de sanidades, de liberaciones, nos damos cuenta, claro, sí es así. Uh-huh. Entonces, claro, o algo más ibas a preguntar o ibas a adicionar. Excelente. Gracias. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Si más o menos a esa fecha ya eran como 8,000 personas, ¿cómo llegaron a ponerse todos de acuerdo para seleccionar solo a 7 personas? Si vemos que para elegir un presidente es tan complicado, que solo hay 5 opciones, digamos, pero para 8,000 personas elegir a 7, ¿cómo sería ese proceso? Pues eso ratifica lo que mi papá les hablaba, porque cuando uno lee desprevenidamente el pasaje, uno cree que estos 7 era para servir las mesas y darle comida a todos. No. Aquí lo que están eligiendo, y por eso tienen que ser llenos del Espíritu y sabios, es, venga, hay un problema logístico de un tamaño de 8,000 personas por lo menos. Entonces, si en la nación el presidente electo tiene que resolver el tema de quienes lideran los ministerios, no va a elegir 500 personas. Hay 19 ministerios, creo que son, y son 19 personas para un país de 52 millones. 52 millones de habitantes. Entonces, realmente lo que vemos acá es que son 7 porque son 7 líderes que están gestionando, gerenciando, diría yo, toda una logística en torno a esto, y ellos dicen que hay que hacer, ¿sí? Pero no es que ellos sean los operativos que se ponían a lavar la loza, no. Es que el liderazgo se distingue entre muchos. Los ministros son ministros porque ya son líderes que son distinguidos en la nación. ¿Cómo es que de 52 millones se escogen 19? Hay una ilustración
muy clara lo que decía Guillermo Arturo. Ahora, hay otra cosa y hay otra perspectiva, otro punto de vista acá. Jesús fue claro de decir, la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces la obra de Dios multiplica las fuerzas y multiplica el fruto de pocos que con el Espíritu de Dios son como haciendo como muchos. Y era lo que hablábamos un poquito la vez pasada, la pregunta que le hacen a uno comúnmente, ¿y qué hace un pastor? Nada. ¿Y en qué ocupa su tiempo en la semana? Y justo hoy que me tocó resolver tantos temas administrativos, yo decía, oiga, si esto es así, yo que tengo un buen equipo, ¿cómo será un pastor de estos de iglesias que le toca solito y bivocacional? Y realmente el pastor le toca ser el contador de la iglesia, es el de recursos humanos, es el psicólogo, El todero. es el gerente, es el todero, es el de todo, ¿sí? Entonces, yo creo que también es bonito verlo desde la perspectiva de que cuando Dios toma a unos pocos llenos del Espíritu Santo, puede hacer mucho más que muchos sin el Espíritu Santo. Y la ventaja, perdón, ya te doy la palabra, hermano Agustín. La ventaja de allí era que había una llenura del Espíritu Santo en la congregación y por ende ellos podían discernir muy fácilmente esos 7. ¿Sí? Podían discernir muy fácil. Perdone, le doy la palabra a Xiomara y luego al hermano Agustín. Una pregunta de la parte de que hay 3 como requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Entonces yo creo que eso, como decía el pastor, se distingue, pero al momento de que les ponen en manos, dice acá, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe. Entonces es otro ya que lo donde habla el pastor, que esto sería un fruto o sería un requisito, o ya lo podemos poner como requisito. Es que, ¿Fruto? es que la fe es fruto del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Ah, ok. Y en la otra parte, en la última parte, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ajá. A la fe es como escogieron a estas personas, o bien de ser uno de los frutos que tenían las personas que fueron escogidas. La fe en la entre los Biblia 7. tiene dos acepciones, dos usos bíblicos. La primera, la palabra es pistis, el griego es pistis. La primera tiene que ver con la convicción y la confianza que tengo y deposito en algo, en alguien, ¿sí? Que es como entendemos esta parte de Esteban lleno de fe. Él tenía confianza y convicción en Dios. Pero también la fe se habla de todo el cuerpo de enseñanzas y dogmas en los que yo creo, ¿sí? Entonces se ve como la creencia de uno personal, como también el cuerpo de ideas en las que la doctrina en la que yo creo. Entonces cuando estaba diciendo obedecían a la fe, es al cuerpo de enseñanzas en las que todos los cristianos están creyendo. En la doctrina apostólica. En la doctrina apostólica. ¿Damos un breakcito? Sí, de hecho sí, ya. Pero al final, para redondear y para cerrar, miren que la metodología que estamos usando en las últimas sesiones nos lleva a aprender mucho y lo que estamos haciendo es tratar. No, es que para allá vamos, porque en últimas recuerden, y cierro con esto, siempre voy a recordar los pasos. Cuando tú quieres acercarte a la palabra, tu objetivo es hacer exégesis, que lo que decíamos es entender el texto dentro del texto mismo y en su contexto. Hacer reflexión teológica, que es tomar el texto y tratar de entender qué tiene que ver con todo el cuerpo de la Biblia y todo el panorama de la Biblia, qué papel juega. Y en ese qué papel juega, obviamente apuntamos a entender cómo entra la persona de Cristo allí, porque toda la Biblia habla de Jesús. Y después de entender eso, es que ahí sí hacemos aplicación y decimos, ¿y esto para qué nos sirve hoy? Entonces pasamos de un preguntarnos, el autor de ese tiempo, ¿qué le quería decir a la audiencia en ese entonces? Para llegar a entender ahora Dios qué nos dice a nosotros hoy en día. ¿Vale? Fin de esto. Vamos a tomar un breakcito
10 minuticos y volvemos para la última sección, que es preguntas y respuestas. Para los que son nuevos hoy, la última sección de verso a verso es que ustedes lanzan preguntas de la Biblia, lo que quieran. Y nosotros con mi papá intentamos responder, ¿vale? ¿Cómo aplico lo que estamos leyendo? Y es que cuando los mismos discípulos escogieron a Matías, lo escogieron por suertes. Y a estos chicos los escogieron con ciertas cualidades. Entonces, a la vida práctica, ¿se dieron cuenta que no se escogía con suerte o se dieron cuenta que tenían que escoger de otra manera o qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que las suertes es el capítulo 1 y no se vuelve a hablar de suerte a partir del capítulo 2, porque ya vino el Espíritu Santo quien dirigía y no era la suerte que dirigía. Ahora, la suerte en el Antiguo Testamento no era la suerte que nosotros llamamos hoy, sino era, digamos, algunos dicen que era de pronto unas bolsas, se echaban dos huesos, uno de un color y otro de otro, y entonces dependiendo de eso era lo que el Señor, pero que el Señor era quien dictaba eso. Hay muchas cosas sobre la suerte, pero la suerte allí era simplemente una guianza del Señor que tenía, y por eso Matías fue escogido por suerte, porque no había venido el Espíritu Santo que guiaba, y por eso ya los 7 son escogidos con la dirección del Espíritu Santo. Simplemente después de la venida del Señor Jesús ya nunca más se volvió a hablar de suerte, porque la suerte la da Él, o Él es nuestra suerte. Pero complemento otra cosita. Dios en ciertas ocasiones puede usar medios imperfectos para su plan perfecto. Esto también acorde a la progresión de su plan de revelación. En el Antiguo Testamento, para tomar decisiones claves, los sacerdotes tenían una cosa que sigue siendo un poco misteriosa, que es el Urim y el Tumim. Todavía nadie sabe a ciencia cierta qué era. Algunos hablan de 2 piedritas que escondían el pectoral del sacerdote y era fácilmente como un caricellazo, como un sí y no. Si sale esta piedra es sí, si sale esta piedra no. Eso es imperfecto realmente, porque realmente lo ideal y lo realmente que Dios nos quiere llevar es que sea su Espíritu Santo el que tome la decisión con nosotros. Quiero hacer un ejemplo de mi vida. Yo creo que una persona es muy irresponsable al coger y decir, bueno, tengo que resolver esta situación, Señor, dime qué debo hacer. Y aquí dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Yo creo que eso es imperfecto. Yo creo que esto no es la regla que debemos seguir. Sin embargo, yo siempre doy un testimonio muy bonito porque lo he visto en mi vida, y es el día que yo me iba a bautizar, que yo era un niño y yo tal vez no entendía la perfección de muchas cosas en la escritura. A mis 13 años yo le dije ese día, Señor, yo quisiera tener algo especial hoy, y es que tú me des una palabra. Y saqué del escritorio de mi mamá una tarjetica, ella tenía una cajita de versículos de palabritas, y saqué una, y ese día que me iba a bautizar me dijo el Señor, la que saqué es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fue una palabra que Dios usó un medio imperfecto a un niño que en su revelación decía, pues naturalmente del corazón mi intención no era mala, mi intención no era la suerte. ¿Quiere decir esto que ahora nos vamos a echar los dados cada vez que no? Quiere decir que nosotros que ya nos ha alumbrado la luz y que sabemos que el Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad, pues más bien lo que hacemos es buscar en oración, y de pronto leyendo la palabra en algún pasaje específico, Dios trae a tu corazón y a tu mente a algo específico, o hay una profecía o una revelación. Hay muchas formas en las que habla Dios. Otra cosa particular es que este sí es caminos de interpretación de ese pasaje de Matías, y es que algunos dicen la interpretación del Salmo
de que tome otro su lugar fue acertada, pero el medio que eligieron no fue acertado, y Matías, dicen, no era el elegido de Dios, sino el que eligieron los apóstoles. Y por eso aparece después Pablo y dice que es el último de los apóstoles. Algunos toman partido por eso. A mí se me hace coherente. El problema es que no podemos saber a ciencia cierta si eso es así. Pero Pablo aún no era convertido. Pablo aún no era convertido, en ese momento no podía ser seleccionado para eso, pero de pronto, ¿saben cuándo vamos a enterarnos de eso? Cuando lleguemos al cielo, porque la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén estarán escritos en los cimientos los nombres de los 12 apóstoles. Yo sé que ahí no está Judas Iscariote, sino el reemplazo, y ahí miraremos si está Matías o Pablo. ¿Sí me entienden? Entonces, pudo ser que esa elección no debió ser así. Pudo ser que Dios usó un medio imperfecto mientras venía el Espíritu Santo y les llevaba a una mejor y correcta aplicación de su voluntad. Ahí está. Es que una vez había un señor, di. Buscando la voluntad de Dios, el Umín y el Turim. Entonces, pero es de acuerdo, ahí ya nos ayuda lo que es la cultura de ese momento, porque no había llegado el Espíritu Santo. Entonces, ahí creo que complementaríamos tu duda. Así es, así es. No, que hablando de eso de que están y háblame Señor, que un señor estaba todo aburrido y entonces dijo, háblame Señor. Y salió Judas y se ahorcó. Listo, entonces este espacio es precisamente para aclarar dudas, inquietudes. De pronto ustedes en su devocional se encuentran con pasajes que los dejan medio enredados, medio locos, medio confundidos. O de pronto alguien les hizo una pregunta difícil que no supieron responder. Para eso y más es este espacio. Entonces, si alguien quisiera empezar con alguna preguntita, aquí estamos para servirles. En lo que podamos. Una preguntita acá. Y luego. Primera, ¿qué pasó con Judas Iscariote? Y dos, ¿por qué los 11 apóstoles murieron trágicamente y Juan murió de muerte natural? ¿Qué pasó con Judas? La Biblia dice que se ahorcó y se desparramó. La reventó. Yo creo que tú te refieres a, ¿fue salvo? ¿No fue salvo? Sabemos que, primero, dejó que Satanás entrara en su corazón, traicionó a Jesús. Eso es un pecado. Sabemos que no se arrepintió, sino que le dio remordimiento, que es diferente. Y ese es un buen pasaje para explicar la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Tú te puedes sentir mal por algo que tú hiciste, pero no quiere decir necesariamente que te arrepientes de ese pecado, ¿sí? Ahí habrán quienes abogan porque no, es que salvo una vez, salvo siempre. Yo soy más de inclinarme a decir que en el momento que él realmente no fue salvo, que él realmente no permitió que el Espíritu Santo le transformara ni que hubiera ningún tipo de conversión en él. No creo que él haya sido converso realmente, y creo que al final él se condenó. Al final se condenó. Eso es lo que yo creo. Sí, igual creo. El primer vampiro. Los 11 y Juan. Realmente Juan debió morir con los demás. Solamente que él se salvó de una caldera hirviendo de aceite. Y
y como se salvó fue deportado a Patmos. Es donde recibe la revelación del Apocalipsis. Pero él también iba a morir como los demás, iba a morir mártir. Y simplemente se salvó, no sé cuál sería el propósito de Dios, que el propósito de Dios sería que todavía no ha estado escrito Apocalipsis y que lo dejó para que escribiera y le fuera revelado este libro. Hay muchas hipótesis que podemos decir porque él se salvó, pero él se salvó de una caldera de aceite hirviendo, no sé cómo. Eso dice la tradición. No sabe, como es tradición, no podemos decir si es realmente cierto, pero es lo que se cree. Ahora, Jesús dejó por ahí un medio spoiler, ¿no? Jesús por ahí dejó un medio pistica de lo que iba a pasar cuando se encuentra luego de haber resucitado con sus discípulos a la orilla del río. Y dice Juan 21, versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Él es el autor. Y él mismo dice, el discípulo que amaba a Jesús. Era un consentido, Juan. Y eso es muy bonito. No es por tratar de hacerlo ver como el ñoño, el que estaba de lambón con Jesús. No. Él realmente tiene una diferencia grande con Pedro, y es que él entendía la gracia del Señor y él no buscaba la aprobación de Jesús, sino que él ya sabía que Jesús le amaba y por eso siempre se hacía cerquita a él, por eso se recostaba en su regazo, ¿sí? Y dice que él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que le ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Como así medio despectivo Pedro, ¿y este man qué? Y Jesús le dijo, pues si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿O a ti qué te importa? Estoy haciendo la traducción a mi versión. Traducción al lenguaje actual. Sí. ¿A ti qué te importa? Sígueme TLA. tú. Y miren lo que dice el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Es lindo porque de todas maneras todos los 11 los 10 sufrieron el martirio y Dios, ¿cómo? Matías, sí, Matías también, Pablo también, sí. Me refiero a los que andaban con Jesús, y yo creo que es lindo como la relación cercana que tuvo Juan con Jesús fue especial, y ahí es donde uno dice, ¿será que Dios tiene sus favoritos por ahí? Realmente el libro de Marcos Brunet que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, también nos da clave de eso, de que no es que Dios por sí sea un padre favoritista, pero sí el nivel de intimidad que nosotros tenemos con Dios nos abre a ciertos privilegios lindos, ¿cierto? Juan sabía eso, y el Señor en su gracia y amor infinito dijo, bueno, dejemos que este muera de viejito. ¿Qué es lo que me genera? ¿Qué fue lo que pasó con el profeta Elías? ¿Por qué a Elías, Dios, por qué tuvo como esa preferencia por Elías y él no murió y lo llevó en ese torbellino? ¿Y cómo le anuncia? Porque él le dice a Eliseo que él se va a ir. O sea, ¿él sabía que se iba a morir o ya sabía que iba a ascender así, o qué fue lo que pasó? Hay 3 referencias en la Biblia de personas que no murieron, sino fueron arrebatadas al cielo. Enoc, Elías y Moisés. De Moisés sabemos que subió a un monte, y sabemos que Judas menciona un pasaje donde dice que Satanás estaba disputando con el ángel Miguel por su cuerpo. De Elías sabemos que fue arrebatado en unos carros de fuego, y de Enoc que caminó con Dios y el Señor lo llevó.
sabemos más. Y no puedo inferir ni especular más. No sé. No. Ahí es donde yo siempre- les digo, no, es difícil decirlo, pero yo creo que sí hay ciertas ¿cómo lo llamamos? Privilegios que no. tienen algunos hombres de la fe que otros no tuvieron, ¿no? No, yo lo que miro es que no importa, perdón, lo que yo digo es que no importa cuál es el medio que Dios utilice para llevarnos a Él, lo importante es que nos lleve a Él. Amén. Entonces, sea a través de una muerte trágica, porque hay cristianos que mueren trágicamente, ¿sí? Hay algunos, como los apóstoles, ¿sí?, que murieron trágicamente. Hay personas que mueren de muerte natural, ¿sí? Natural que se murieran cuando les cayó una viga. Pero hay personas que mueren simplemente de muerte natural, ¿sí? Hay personas que mueren en tragedias, como las tragedias que sucedió ahorita en Venezuela. Hay personas que mueren de un ataque al corazón o por no haber cuidado la salud. O sea, cualquier forma de muerte que nos conduzca o cualquier forma que nos conduzca a ir a la presencia del Señor es magnífico. Entonces, yo no creo un privilegio, simplemente ellos fueron en cuerpo y alma al cielo, pero el que va al cielo es igual de privilegiado a los que fueron arrebatados. Es igual de privilegiado. Yo no creo, pues, Sí, ¿a dónde quedaron el aunque cuerpo? cabe la distinción, tú también lo enseñas cuando hablamos en Corintios de la obra de cada uno será probado con el fuego. Sí, claro, pero ya Algunos sobra. se edificaron con madera, heno y hojarasca y algunos otros con oro, piedras preciosas. Sí, claro, pero y eso allá son habrá las recompensas recompensas arriba en el cielo. diferentes, ¿no? Sí, pero digamos, yo estoy refiriéndome simplemente a la forma de muerte o a la forma de ir a la presencia del Señor. Cualquiera que sea, lo importante es que lleguemos a la presencia del Señor. Yanka tenía una pregunta y Hace algún tiempo un señor que supuestamente leía mucho decía, no, es que hay gente que lee mucho la Biblia pero ni siquiera sabe en qué cielo está Dios. Y yo dije, ¿qué cosa? No sé. 1 Corintios 12. Hay realmente 3 cielos que nombra la Biblia. Por aquí hay un predicador que se inventó un cuarto o un quinto cielo. Pero lo que la Biblia nos habla son 3 cielos. El cielo, el que vemos, es el firmamento. Lo que alcanzamos a percibir con nuestro ojo. El segundo cielo es todo lo que hay del cosmos, ¿cierto? Y el tercer cielo es la presencia de Dios, donde está el Señor. Entonces ahí conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo donde oyó palabras inefables que no le es permitido decirlas. O sea, lo que el apóstol Pablo vio y escuchó no le fue permitido revelarlo en la tierra. Pero él fue arrebatado al tercer cielo. Entonces donde está Dios, realmente su presencia es en un tercer cielo que no sabemos, en algún lugar del cosmos estará. amén. Nati o Juli. O las dos. ¿Son 2 preguntas o es una? Son 2. Ok. Son 2. Hay una parte en Génesis de Lamec cuando él le dice a sus esposas que un hombre lo atacó, o sea, que él había matado a un hombre que lo había atacado, a un joven que lo 70 hirió. veces será vengado. Exacto, entonces ahí mi pregunta es como él mismo se puso como esa autoprotección o ahí. No. Hay 2 Lamex, ¿no? Uno que desciende de la línea de Caín, uno que Y desciende de la línea de Set. El papá de Noé. Es el papá de Noé. Ese pasaje realmente uno tiene que ver qué está queriendo decir, porque está usando una figura literaria que es poética. Y ustedes saben que la poesía se tiene que interpretar diferente a la narrativa, que es literal. En este caso, tenemos que preguntarnos de fondo, ¿cuál es el objetivo de ese pasaje? ¿Cuál es el objetivo de esa frase? Y el objetivo de esa frase realmente es mostrar la degradación de la humanidad, a qué punto llegó.
Y lo que él está diciendo no es como algo de cubrirme y blindarme espiritualmente, sino es lo que demuestra es un corazón vengativo y sanguinario. Entonces, en últimas, lo que él está diciendo es, llégueme a hacer algo y verá cómo le va. Sí. Y aquí también, pues agregar algo, ¿no? Este es el primer caso de bigamia donde hay un problema y hay un muerto. Y allí nos advierte Dios que la bigamia no es la voluntad del Señor. Porque es el primer caso de bigamia que encontramos en la Biblia. Y ahí hubo castigo de parte de Dios. Sí es. Bueno, mi pregunta es como más de la cotidianidad. Nosotros sabemos que Satanás no es omnipresente, omnipotente, ni las cualidades que tiene Dios. Pero hay muchas personas que dicen esto es obra de Satanás. Yo genuinamente creo que también tenemos decisiones que llevan a conductas malas. Pero yo como sé que Satanás no estuvo en esta obra o está allá en la China haciéndole mal a otra persona y fue o decisión propia o otra cosa, precisamente porque no tiene el poder de estar en todo lado al mismo tiempo haciéndole mal a todo el mundo. Hay una organización satánica, así como hay una organización angelical. Entonces, Satanás no es omnipresente, pero tiene ejércitos en todo lado. ¿Cómo se comunica? Pues se comunica con todos los medios que él tiene espirituales y se comunica con sus demonios. Entonces, él tiene demonios específicos trabajando áreas específicas en cada nación y en todas las naciones del mundo tiene sus principados, potestades, organizaciones. Entonces, ¿cuál es la jerarquía diabólica? Es Satanás, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Esos son los que están más arriba. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, los principados son los primeros en grado, luego siguen las potestades, luego los gobernadores de las tinieblas en las regiones del este. Y cuando se habla de regiones son específicamente donde están. Entonces, él no es omnipresente, pero tiene una organización que lo representa en todos los países y que trabaja por él en todo lo que le dé orden. Y yo te la respondo también como de una forma cotidiana. Es común que en este gobierno todo el mundo entonces dice, pero esto es culpa de Petro, ¿cierto? Y pues realmente no le podemos echar la culpa a todo de Petro, ¿sí? Él no hizo todas las cosas malas que pudiera atribuirse al gobierno. La mayoría, pero no todo. No, pero ojo, no, estoy diciendo como cotidiano coloquial, pero realmente hay muchas cosas que hicieron sus funcionarios o las personas que eran parte del gobierno, ¿sí? Pero por ser la cabeza de la estructura de gobierno, se usa el recurso, digamos, de decir es culpa de Gustavo Petro, ¿sí? En cierta forma, es lo mismo con el diablo, y es lo que decía mi papá. Cuando tú ves el tema de dónde viene Satanás, Satanás se habla de que era un querubín protector. De lo que vemos, de lo poquito que la Biblia habla de los ángeles, porque realmente, siendo sinceros, habla muy poquito comparado a otros temas, habla muy poquito. Sí podemos decir que los querubines tenían un rango muy superior a otros ángeles, y que en el caso de Satanás lo que uno infiere de los textos que se atribuyen a él es que era alguien que estaba muy cercano a Dios y protegiendo su gloria. De hecho, en la visión de Isaías aparecen 3 serafines. Perdón, no, pero sí hay un texto donde habla de 3 que cubren la gloria de Dios. Y luego cuando vemos el arca del pacto, le dice haga 2. Entonces faltaba uno de la otra mención. Ahí es donde uno dice, ¿quién era? Bueno, Satanás cayó de eso. Dice que por la multitud de sus contrataciones fuiste sacado de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, como tenía un rango tan alto, él pudo convencer a muchos para que se rebelaran al igual que él, y ahora él tiene
sigue teniendo esa jerarquía superior sobre todos los ángeles caídos y, como dice mi papá, están bien organizados, bien estructurados para llevar a cabo la obra de las tinieblas global, pero en última se le atribuye a él porque él es el jefe de ese. Habían tres. Uno se llamaba Miguel, que era el guerrero. Otro, el arcángel Gabriel, que era el mensajero. Y Lucifer, que era el adorador. Entonces, esos tres estaban en esa posición de altura de gobierno. Cae Lucifer y cae la adoración. Ojo, porque esto es muy importante. Cuando cae la adoración, Dios también mira y crea la humanidad. ¿Y con qué fin? Con que seamos, hay dos fines que yo siempre les he dicho para el cual nacimos. Uno, ser adoradores del Dios Santísimo. Y dos, llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra o a cada persona que nosotros tengamos oportunidad de hablarle. Entonces, pues esa organización satánica pareciera que el diablo fuera omnipresente. Ahora, no todo hay que atribuirle al diablo, porque hay decisiones de mi carne que también me causan muchos problemas. Ahora, muchos dicen, pero es que la carne tiene alguien que le empuja y es el diablo. Obras de la carne hay y nosotros debemos morir a las obras de la carne. ¿Sí? La ira, por ejemplo, es una obra de la carne. Ay, es que tengo un espíritu de ira. Un espíritu de ira ya es una cosa mucho más elevada. Sí lo puede haber, pero a veces es simplemente una obra de la carne y la gente le da rienda suelta a los deseos de la carne. Eso es. Bueno, una última. Gracias. Es que tocando ese tema, el dicho común es que el que conoce a Dios se enamora de Dios, como una consecuencia natural. Pero sí se me hace curioso que ustedes justamente hablando ahorita de Satanás, la relación íntima que tenía él y conociendo a Dios como lo conoció, no solo se reveló él, sino que convenció, diría yo que fácilmente, y por eso si ustedes hablan de tres, la Biblia dice que a una tercera parte, entonces de los tres, él era una tercera parte y por eso solo quedan dos de los otros arcángeles. Y se llevó consigo a una tercera parte de los otros ángeles. Y uno dice, si uno conoce a Dios el omnipotente, ¿cómo es posible que un arcángel que lo conoce tan personalmente hubiera sido, primero, tomado la decisión de rebelarse? O sea, si yo me rebelo contra alguien es porque creo que le puedo ganar. Y segundo, convencer a una tercera parte, es que no fueron 10 ni 20, sino fue una tercera parte de todo el ejército angelical para que se fuera con él. Eso no genera una duda de lo que realmente para ellos representaba a Dios. O sea, seguramente Dios no representaba para ellos el ser todopoderoso, porque si se rebelaron era porque querían que podían hacer algo contra él. Sí, lamentablemente, a ver, Dios, los ángeles son una criatura inferior a Dios. Eso los pone, digamos, en una desventaja, llamémoslo así, y en cierto grado de imperfección. Y lo que tú comentas lleva a una de las preguntas más difíciles de resolver en teología cristiana. Más allá del libre albedrío es ¿de dónde viene el mal? Ahí es, en ese punto es que nace el mal en mi concepto y es muy difícil de explicar por qué Satanás se halló en el mal siendo criatura de Dios. Ahí sí conecta con el tema del libre albedrío. Para mí la respuesta frente a el origen del mal es precisamente el libre albedrío. En la oportunidad que da Dios a las criaturas de elegir, aparece lógica e indefectiblemente
la probabilidad de elegir tanto hacer el bien como hacer el mal. Es lógico. Si no, no sería libre albedrío, sería determinismo. ¿Sí? Al abrir esa posibilidad en Satanás, estando tan cerca de Dios, lo que hubo fue orgullo y soberbia, porque dice la Biblia que quiso ser igual a Dios. Y yo diría que la pregunta tuya nos lleva a una reflexión bien bonita e interesante, y es, cuando tú ves algo tan hermoso como Dios, tú tienes dos posibilidades: admirarlo y deleitarte en Él, o codiciarlo y querer eso para ti. Y ahí se resuelve el tema de la cercanía. Entre más cerca a Dios, más deslumbrado con su gloria, o más codicia de su gloria puedo tener.